Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 16 de julio 2017. Saludos especiales para los dominicanos que nos ven a través de May TV, Canal 24, para todo Estados Unidos. Miren, señores, hoy precisamente, la semana que finaliza, pienso que ha dejado un país inmerso en muchas expectativas. Y quiero que le presten mucha atención a esta parte. Miren, señores, a raíz del tema haitiano, la situación que se ha vivido en la frontera, se habla de agresión. El pasado jueves vimos situaciones en la frontera con Dajabón, de que inclusive ahora en la parte del territorio haitiano están impidiendo la entrada de dominicanos que van a hacer labores de trabajo, de mecánica, plomería, y otros tipos de trabajo del día a día que son normales en la frontera. Pienso que con la situación que se ha creado, el presidente de la República, quiero hacerle un llamado a mi amigo, al presidente Danilo Medina. Presidente, pienso que usted debe dirigirse al país con todo el respeto que me merece. Pienso que las condiciones están dadas para eso. Hay una situación de pánico en la República Dominicana y los dominicanos que están en los Estados Unidos, cada día vemos más en las redes sociales imágenes, fotos, videos, mensajes que siguen enviando. Hay una situación delicada. Yo pienso que no se le puede dar más larga al tema haitiano. Vino el esfuerzo del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Los guardias están haciendo lo que le toca en la frontera. Ciertamente se ha incrementado el patrullaje en toda la zona, la vigilancia en ese cordón de toda la frontera. Lo que he visto como fronterizo es que es normal, siempre ha sido una frontera abierta. Ahora bien, en las redes sociales he visto imágenes que son muy viejas y que hay algunos sectores creando también, tratando de crear una situación de pánico y de hermetismo. El tema haitiano es un tema vital en la República Dominicana, es un país hermano, es un país cercano. Haití, que logró su independencia en el 1801, nosotros lo hicimos 43 años después, 1844. Desde la historia, todo lo que ha sido el grupo anexionista de Santana, Báez y todo ese recuento histórico han mantenido a ambas naciones en una situación delicada. El tema haitiano es vulnerable al día de hoy en el país. Por eso considero que las condiciones están dadas para que el presidente Danilo Medina se dirija a la nación. Presidente, debe bajar, pienso que la persona es más idónea para bajar la tensión y darle garantía a los dominicanos de que la situación que se vive es una parte mediática, la reconozco. Sin embargo, hay muchas verdades en medio de esta situación. Hay aspectos mediáticos en las redes sociales, se ha incrementado ese hermetismo con fotos, imágenes, como dije anteriormente, de casos que son normales en cualquier frontera, aquí por igual. Entonces, lo más recomendable, pienso, es que el presidente se dirija al país. Inclusive, presidente, hay personas, el viernes pasado, en las redes sociales, sé que usted es el hombre mejor informado del país, se dieron situaciones que yo me quedé así, sorprendido. A mí me llamaron como periodista y me preguntaban, ¿es cierto que el presidente anunció que ya van a fusionar los dos países, que viene la unificación? Cosa insólita como esa. Pienso también que la sensatez debe primar y que la lógica elemental también en situaciones de esta naturaleza debemos ponerla por delante. No es tan fácil resolver el problema, pero tampoco no es tan fácil de que una anexión, que nos van a unificar, que nos van a invadir. Yo en lo personal, con eso tengo mi pesimismo. Yo no creo que las condiciones actuales del país y de las dos naciones, o sea, que de una invasión, claro, invadidos estamos, hay muchos haitianos en el país, sabemos que históricamente ha operado una mafia en la frontera, que esa es la realidad. Sin embargo, las condiciones como tal, la República Dominicana es un país fuerte, fortalecido, equipado, tiene un ejército. Manden los tucanos, bueno, que vuelvan los tucanos, 2 o 3 veces en la frontera, vayan y vengan, para también sacar los músculos de la República Dominicana y para evitar eso, que ahí sí sería
más tensa la situación es que el presidente pueda dirigirse al país y bajar esa tensión y garantizar, por ejemplo, de que la paz y la ciudadanía y el tema del simbolismo, el patriotismo, está garantizado en la República Dominicana. Miren, señores, en otro tema del día, hoy domingo precisamente ya se están dando los pasos para esta marcha nacional, la Marcha Verde, primera marcha nacional del Movimiento Verde, luego de haber recorrido los diferentes puntos del país. Estuvieron en el este, en el sur, en Santiago, en el norte, en la línea. Ya después de ese recorrido, hoy buscan demostrar su poderío en la ciudad, en la capital. Una marcha que precisamente llega en momentos en que el tema de la corrupción, la impunidad y el tema de la justicia son tres ejes fundamentales, tres componentes que, a decir de la población, siguen exigiendo y buscando transparencia. Hay de todo. Sin embargo, este movimiento ya tiene fuerza, nació pequeño, es una realidad. Vamos a ver en el transcurso del día cómo sigue transcurriendo esta Marcha Verde y si al final los objetivos que plantean salen un poco más de la política como tal y logran ese empoderamiento social que ha sido su gran fortaleza en los últimos meses. Este movimiento verde se ha convertido en una realidad y por eso hoy buscan demostrar esa fortaleza en esta gran marcha nacional aquí en el Distrito Nacional. Me voy a ir a la pausa, director. Cambiar de canal, que es un delito federal. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estará con nosotros en el plato fuerte Joel Santos, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, con importantes declaraciones. Voy al break y ya volvemos. Bueno, señores, tal y como le habíamos adelantado en la introducción de este programa, ya nos acompaña en este plato fuerte, la entrevista principal, Joel Santos, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana. Buenos días, Joel, bienvenido a Fuera de Récord. Muy buenos días, un placer estar de vuelta en este programa. Hace mucho usted no venía, usted nos tenía totalmente abandonado. No era presidente todavía de Zanahoria. Bueno, creo que esa última vez vine como presidente de Copardón. De Copardón, sí. Bueno, pues estamos aquí por primera vez como presidente de la zona Ores y que no sea la última, definitivamente. Bueno, quise invitarlo, Joel, junto al equipo de producción. El sector del turismo es un sector pujante en la República Dominicana. Usted llegó en un gran momento al sector y las estadísticas que hemos visto últimamente apuntan a que el sector definitivamente va en buen rumbo. Sin embargo, tiene muchos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos principales que el día de hoy enfrenta el sector turístico? Bueno, evidentemente, quizá quiero comenzar apuntalando tu primer comentario referente a algunas de las estadísticas del sector para que pues, todo el mundo se coloque en sintonía de la importancia del sector. El sector viene creciendo a un ritmo del 6, 7, 8% anual. Se ha colocado en más de 6 millones de turistas que llegan al país. Este año deberán recibir 6 millones y medio. Estamos en 75,000 habitaciones. Somos sin duda alguna una de las grandes potencias del continente americano en lo que se refiere a destinos turísticos, compitiendo con México. Y obviamente hay destinos tan importantes como Brasil que ya son por su tamaño. Cuba no es amenaza para nosotros. Cuba o cualquier destino, y eso nosotros tenemos que entenderlo cuando hablamos de turismo, Cuba y cualquier destino son competencia. El sector turístico es un mercado global, donde no solamente la regionalidad tiene una importancia, sino la oferta hotelera en su gran mayoría. Nosotros competimos con el norte de África, nosotros competimos con los Balcanes. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta todos estos destinos a la hora de entender el por qué el sector tiene que ser cada vez más competitivo y tiene que tomar en cuenta todos los elementos que le afectan, que son los desafíos que te voy a hablar en unos minutos, para mejorar. Es una competencia contra ti mismo. Cuando tú tienes un competidor, pues tú te fijas en ese competidor y dices,
voy contra este, tengo que prepararme para enfrentarlo con un combate de boxeo. Como un boxeo, eso le iba a decir, como el boxeador. Como el boxeador no es que va a salir a entrarle a golpe a 10. Pero en nuestro caso sí estamos saliendo a competir con muchos. Y cuando son muchos, entonces tú lo que tienes que decir es, bueno, no voy a mirar cada uno de los aspectos del otro, sino que tengo que determinar cuáles son los aspectos que yo tengo que mejorar para aumentar mi competitividad con respecto al resto. Es un enfoque distinto. No se me debe quedar la importancia de la generación de divisas. Estaremos llegando a casi los 7 mil millones de dólares de generación de divisas en este año 2017. Estuvimos en 6.700 millones el año pasado. Por lo tanto, también somos el principal generador de divisas de la República Dominicana. La proyección, ¿cómo finalizar el año contra la divisa? Más de 7 mil millones de dólares. 7 mil millones. Correcto. Eso es mucho. Lo cual es un tema sumamente importante para nuestro país. De nuevo, el principal generador de divisas de la economía dominicana es el turismo. Y no se debe quedar los importantes encadenamientos que el sector tiene con otros sectores económicos, como la agricultura, como la industria, que si bien pueden seguirse mejorando, eso es uno de los temas que a Sonadores le va a poner mucha importancia, pero desde ya es vital para, por ejemplo, el sector agrícola. Nosotros le compramos al sector agrícola 25 mil millones de pesos al año. A nivel general, las compras del sector sobrepasan los 250 mil millones a los suplidores, por lo tanto, pone la economía a mover. Y eso es evidentemente una exportación prácticamente inducida, que aunque no se registre como tal, no hay duda de que es una exportación inducida. Los últimos estudios que nosotros hemos realizado, cuando combinamos el efecto directo e indirecto del sector turístico, bares y restaurantes, con el resto de la economía, llega a la cifra de que el 22% del Producto Interno Bruto, tanto directo como indirecto, tiene o es impactado por el sector turístico. De alguna manera. 22%. 22%, directo e indirecto. Eso quiere decir que la relación del sector turístico con el resto de la economía es importante. Ahora bien, si quieres hablamos un poco de los desafíos. Obviamente, siendo un sector tan importante en la economía, tiene su desafío porque está muy correlacionado con las realidades económicas que pueda tener el país. Lo vi recientemente quejarse de que a pesar de esos avances, hace falta un plan de desarrollo. ¿A qué usted se refiere ese plan de desarrollo? Definitivamente eso es lo primero. O sea, un sector tan importante necesita una ruta crítica predeterminada. Hace unos años ya el sector con el Ministerio de Turismo avanzó de manera importante en ese plan de desarrollo y se realizaron una serie de trabajos muy específicos que prácticamente nos permitieron tener un documento prácticamente ya terminado. Por diversas razones no lo culminamos, pero se hace necesario retomar esa iniciativa que el Ministerio de Turismo tuvo en aquel momento muy acertadamente y completarlo para nosotros poder mostrar un plan de desarrollo turístico que nos permita esa competitividad que hemos desarrollado, mejorarla y ser todavía más exitosos. Bueno, ese plan data del 2012, tengo entendido. En el 2012 se realizaron esos trabajos. Sí, esos trabajos, pero de ahí para acá ha sido un estancamiento. Básicamente no. ¿Qué ha impedido que ese plan no continúe? No, yo creo que ha sido un tema de sentarse y definirlo. Pero como muchas cosas en este país, pues se nos quedó en el tintero. Y ha sido un llamado que hemos hecho constantemente para que verdaderamente se pueda avanzar y completar lo que es este trabajo del plan de desarrollo turístico, que como bien tú dices, debe ser la Biblia del sector. Y al final de cuentas es un acuerdo entre un sector privado y un sector público, que en el sector turístico han sabido trabajar de la mano. Y si tenemos esa guía, pues definitivamente creo que todavía vamos a poder realizar muchas más cosas juntos.
como en turismo se trabaja con tanta planificación, ese plan de desarrollo con su experiencia y ya el conocimiento que ha adquirido en el sector, de no lograrse ese plan, por ejemplo, hay una meta específica en ese cronograma de trabajo. Bueno, este plan debe llegar hasta aquí. Lo dejamos ahí. La meta era llegar aquí. ¿Hasta cuándo ustedes consideran que ese plan debe estar finalizado para lograr los objetivos deseados? Y sobre todo, si existen las condiciones al día de hoy en el país para cumplir la meta que ha propuesto el presidente de la República, 10 millones de turistas al año. Mira, para ir poniendo en contexto tu pregunta, la realidad es que el concepto de planificación tiene diferentes aspectos, pero claramente el tema de la infraestructura es un punto importante, es el punto donde convergen el sector privado y el sector público en el sector turístico. Y tiene que trabajarse un plan de cuáles son las infraestructuras vitales para reforzar el sector. Claro que tiene que haber aspectos de promoción, que sin duda alguna también es otro elemento donde tenemos que trabajar en conjunto, y una serie de iniciativas que todos conocemos, que hemos venido discutiendo, que tienen que realizarse para también poder avanzar en el sector. Y luego ya están los otros aspectos de proyectos de ley que hay que impulsar, cuáles son las iniciativas con el Poder Ejecutivo que también hay que avanzar, y al final de cuentas tener definido ese cronograma de trabajo para ir realizando en conjunto todos estos aspectos. Obviamente tienen que tener metas definidas. La más importante y la más conocida es la llegada de turistas, no es la única. Pero a mí no me cabe la menor duda de que si nosotros hacemos nuestra tarea, pues llegaremos a los 10 millones de turistas. No en el 2022, pero mis proyecciones pues me dicen de que podríamos estarlo haciendo en el 2024. Pero lo que yo le comento a la gente siempre que me toca el tema de los 10 millones, que no mire los 10 millones como un número como tal. Tienes que fijarte bien las implicaciones que tiene el acercarte o sobrepasar los 10 millones de turistas. Y yo se lo hago siempre con el tema de la generación de divisas, que quizás es la variable más conocida y la variable que más impacto pueda tener en la economía. Yo les digo, imagínense ustedes, señores, hoy día estamos en los 6.500 millones de dólares, como mencioné, apuntando a 7.000 millones este año. Imagínense ustedes una economía que reciba del sector turístico 11.000, 12.000 millones de dólares al año. Creo que eso puede transformar de una manera importante lo que es la economía dominicana, obviamente impactada por un sector que de manera directa e indirecta en ese momento se debería estar acercando al 30%. Con su planteamiento me da a entender de que por el momento no hay condiciones de lograr la meta de los 10 millones. Yo entiendo que sí, lo que pasa es que es un tema dinámico. El sector turístico, usted no puede bajar la guardia. No, ahí sí se parece al boxeo. En el boxeo usted puede estar peleando muy bien. Ahora bien, si usted baja los brazos, por un segundo el otro le va a dar un golpe. Sí, un knockout. Que usted cae knockout Sí. de repente. Sí. El sector siempre tiene que estar alerta. Siempre tiene que ir realizando su trabajo porque son tantos competidores que en muy poco tiempo pues puedes perder todas las ventajas que hayas conseguido. Para volver al boxeo, usted puede estar muy adelante en la tarjeta de los jueces, pero un solo golpe termina todo eso. O también un solo árbitro también hace que usted pierda la pelea. Bueno, obviamente aspectos regulatorios, si lo queremos Sí. hacer, todo eso es importante. Una mala decisión regulatoria, que es de los temas que Azonadores vive combatiendo. A veces hay una creatividad de nuestros legisladores que hay que tener cuidado. Pero sí, una mala decisión. Creatividad, ¿cómo así? Sí, creatividad, claro que sí. Hay proyectos de ley que usted tiene que estar muy atento a lo que va a salir. ¿Cómo cuáles ahora? No, hay innumerables proyectos que se ¿Le preocupa a discuten. Azonadores algo se estará cocinando en el Congreso con aspectos legislativos? Tenemos que estar siempre alertas
con todos los proyectos, ya sea de manera positiva o de manera negativa, para asegurarnos de que el sector pueda verdaderamente llevar su rumbo. Hubo un proyecto que fue de mucho dolor de cabeza para el sector, el tema de las propinas, el 10% en los restaurantes, bares y restaurantes. Se quedó después como en el limbo después no se aplicó. Que no es proyecto de ley. Era una iniciativa legislativa, pero se quería aprobar por resolución, creo que era, por eso tenía que ser una ley, porque está el 10%. Claro, es de ley. Es un tema importante porque hay que mirarlo desde el punto de vista de los derechos que los trabajadores ya han adquirido en ese sentido. Había mucha bembita, cuando se estaba debatiendo el tema en uno de los restaurantes, veía un truño, los camareros. Definitivamente el tema de la propina ha tenido un enfoque hacia los consumidores, lo cual yo considero muy legítimo e importante, pero se está dejando de lado ese aspecto de derecho adquirido que han tenido los trabajadores en el tiempo, a lo cual hay que buscarle una salida o un equilibrio entre esa realidad de los consumidores y la realidad de los trabajadores. Aparentemente solamente se está mirando ese otro aspecto, dejando abierto la posibilidad de que haya conflictos de tipo laboral, de lo que tú sabes que yo conozco bastante o algo. Sí. Es su especialidad. Y realmente tenemos que mirar las cosas. Nosotros hemos hecho por diferentes vías un llamado al Ministerio de Trabajo para que le ponga atención a este punto, porque tiene que participar en este debate, porque le toca definitivamente mirar ese aspecto laboral de manera directa, porque de nuevo reitero, hay que tomar en cuenta no solamente la parte de los consumidores, lo cual de nuevo reitero, pues tiene su punto, pero no podemos hacerlo pasándole por encima o ignorando esa realidad que existe con los trabajadores. Y de nuevo, no... Porque al día de hoy se sigue aplicando el 10. Sí, pero al mismo tiempo tienes a Proconsumidor con una posición con una medida administrativa versus una realidad laboral. Proconsumidor. Sí, Proconsumidor, correcto. Sí. ¿Y en qué consiste ese? No, es administrativa, eso está muy por debajo. No, el Proconsumidor. Se ha debatido, pero yo quiero ver en la práctica cómo es. Proconsumidor lo ha estado instando a los restaurantes de manera específica a que no cobren el 10% de la propina en ciertos aspectos. La realidad es que eso choca de frente a una realidad laboral que debe ser tomada en cuenta a la hora de analizar la situación. Pero espérese, porque es un punto, o sea, que hacer una revelación. Le hice la pregunta por eso. Yo conocía, tenía la información y era una versión, tema Proconsumidor, pero usted con el conocimiento que tiene, ya tiene conocimiento de causa. Eso ha caído mal entonces en el sector, porque es un derecho adquirido de los trabajadores. Y un trabajador insatisfecho, eso es grande. Y usted lo dijo, usted va a algunos establecimientos y la gente está preocupada por eso. Y creo que por eso hay que mirar todos los aspectos, pero sobre todo tomar una definición, no dejar las cosas. Pero eso no puede ser administrativo porque el 10 es una ley. No puede, bajo ningún concepto puede ser administrativo, y de hecho hay hasta decisiones de la Suprema Corte de Justicia con respecto a ese tema. Por lo tanto, queda claro de que no puede hacerse mediante medidas administrativas. Bueno, con su revelación, yo sé que los camareros, los trabajadores dignos que hacen un gran trabajo en los bares y restaurantes, y se están levantando a esta hora, yo sé que por lo menos tiraron un brinquito, se estuvieron contentos, porque su planteamiento le da un respiro como representante del sector y saben que lo están defendiendo. Miren, me voy a ir a la pausa. Hay un punto que sé que es vital, el tema haitiano, y ese boche prácticamente que le echó el ministro de Turismo al sector porque lo acusó. De trabajo. Sí, el ministro de Trabajo, de incumplidor. Me voy a ir a la pausa, cambiar de canal, que hace un delito federal. Estamos conversando con Joel Santos, presidente de Azonadores. Ya volvemos.
Continuamos conversando con Joel Santos, presidente de Azonadores, en este plato fuerte de este domingo. Mire, Joel, antes de la pausa, presidente, hay un tema que en el sector sé que ha sido punto de conflicto. El país ha estado en vilo en los últimos días con el tema haitiano. En ese mismo contexto, el ministro de Trabajo ha dicho que ustedes son incumplidores con el tema de la ley de 80 a 20 en cuanto a la parte laboral, 80 dominicanos, 20% extranjeros. Aquí cuando se habla de extranjeros siempre se refiere prácticamente al tema haitiano. Yo quiero ver su opinión en torno a eso. Si ustedes siguen incumpliendo de acuerdo a la postura del ministro de Trabajo. Lo primero que debo decir al respecto es que Azonadores apoya de manera expresa todas las regulaciones que tiene la República Dominicana, incluyendo las regulaciones migratorias y las regulaciones como el 80-20. Nosotros en ningún momento estamos en disposición de violar estos reglamentos. Ahora bien, si se entiende, porque a veces me parece muy alegre el simplemente mencionar sectores como que no están cumpliendo, sobre todo ligar los aspectos de seguridad social. Si se entiende que algunas propiedades pues, lo están haciendo, si él lo entiende, o sea, la verdad que habría que ver de dónde sale la información. Pues entonces yo pienso que el ministerio es que tiene que cumplir o tiene que hacer cumplir esos reglamentos. Entonces no es de una manera pública simplemente decir de una manera general, bueno, mira, el sector turístico no está cumpliendo. Bueno, yo creo que se deben sancionar lo que no estén cumpliendo con el 80-20. Esa es la realidad. Más que decir, de nuevo él cuenta con el apoyo de Azonadores, porque nosotros de una manera expresa mantenemos un apoyo a todas las regulaciones laborales que tiene la República Dominicana. Nuestros asociados están llamados a cumplir con el 80-20, a cumplir con los reglamentos de seguridad social. No es cierto que el sector turístico no cumple con los reglamentos de la seguridad social. Nosotros estamos allí para realizarlo. Las consecuencias laborales que puede eso traer por demanda de los trabajadores, pues inmediatamente ponen en evidencia cualquier situación de este tipo. No es el sector turístico emplea extranjeros, y los extranjeros que emplea los hace de manera legal, pero la gran mayoría, muy por encima del 80-20 de los trabajadores del sector turístico son dominicanos. Ese punto de las contrataciones, por ejemplo, una percepción errada o no, muchos consideran que los hoteles están llenos de haitianos, por ejemplo, en el este, Puerto Plata, haciendo referencia tal vez a la parte laboral en cuanto a la infraestructura, el momento de la construcción. Ahora, el día a día de los hoteles. En el día a día de los hoteles, en la manera operativa, usted se va a encontrar con la gran mayoría de dominicanos. Es cierto que hay extranjeros, igual que cualquier industria. Puede haber inclusive haitianos por el tema del idioma francés, o sea, los hay, pero son legales y, reitero, están muy por debajo de ese 20% regulatorio. Y nos referimos a los haitianos, pero obviamente hay diferentes nacionalidades por un tema de necesidad de idiomas, ¿no? Pero la realidad es que las propiedades hoteleras o las entidades del sector turístico han puesto en los últimos años mucho énfasis en que los dominicanos aprendan los diferentes idiomas, inclusive contratan profesores de manera directa para que estos aprendan los idiomas y puedan emplearse en el sector turístico. O sea, lo contratan los hoteles, los profesores. Hoteles, los profesores, para que aprendan idiomas. Usted se va a encontrar muchos dominicanos que manejan 3, 4 idiomas, inclusive, digo, no podemos decir que son expertos de la lengua, sí, ¿verdad? Sí, pero sin duda alguna sobreviven. Y tienen un manejo comercial de idiomas que van tan lejos como el ruso. Ruso. Están aprendiendo, en las propiedades, están aprendiendo ruso comercial. Es decir, un grupo de palabras que le permiten, sin duda alguna, manejarse dentro de
el establecimiento turístico. Sí, hemos visto en los últimos años, en los últimos meses sobre todo, un viraje fuerte del turismo ruso en la República Dominicana. Y le voy a decir algo, señores, el dominicano aprende bien rápido, el dominicano es sagaz. ¿Será por la necesidad? Puede ser, No le estoy quitando el mérito del nivel de aprendizaje y de reconocimiento. Puede ser, sin duda alguna, pero el dominicano es un empleado sagaz, un empleado productivo y realmente donde una posición puede ser ocupada por un dominicano, pues obviamente el sector lo va a favorecer. Déjenme decirle algo, en el sector turístico nosotros somos exportadores de talento y no es que me enorgullezco con esto, pero somos exportadores de talento. Usted se va a encontrar gerentes dominicanos trabajando en distintas localidades de hoteles, de sectores como México, en Estados Unidos y otros países en el Caribe. ¿Van prestados? ¿Contratos? Sí, los contratan porque son personas que han desarrollado habilidades en el sector turístico importantes. Se fuga de cerebro. Es lo que digo, un poco lamentable en ciertas circunstancias, pero la realidad es que la industria turística es global y pues los recursos humanos también, en la medida que se van potencializando, pues abren sus posibilidades para el resto del mundo. El tema salarial es un dolor de cabeza en el sector. He visto las estadísticas, siempre empleados, en cuanto a la parte salarial está muy por debajo del promedio, o están ajustados estrictamente a la ley. No hay un margen de diferencia. Yo creo que es muy injusto a la hora de evaluar el sector turístico de manera salarial, porque los que lo evalúan muchas veces no han estado dentro de la dinámica turística para poder entender cómo realmente funciona. Y te pongo un simple ejemplo. Vamos a poner el peor de los casos, que no es así, el salario promedio es más alto del sector turístico, pero una persona que pueda ganar el salario mínimo en el sector, pues vamos a ir contando. Tiene transporte. ¿Cuánto puede costar un transporte, el transporte a su trabajo? Los muchachos lo saben, 5,000 pesos, 4,000 pesos. Sí, se van a ir. Dependiendo de donde estés. Dependiendo del lugar. Bueno, claro, si van de aquí para San Pedro, es mucho más. Es mucho más, pero va poniéndolo en general. Sí. 4,000, 5,000 pesos. Mira, ese servicio lo recibe el empleado del sector turístico. Ya te puede quitar ese monto de encima. 5,000 pesos más, menos. Como diría el dominicano, no necesariamente recibe las 3 calientes, pero por lo menos recibe 2, algunos 3. ¿Cuál falta? No, dependiendo del por el horario, por el turno. Dependiendo del turno. turno. Puede tener la comida y la cena, puede tener el desayuno y la comida. Sí. Pero por lo menos 2 de las calientes las tiene. Ahí hay otra cantidad importante de recursos. Tiene la propina, de la que estábamos hablando ahorita. Eso es otro monto importante. A veces supera el salario. A veces supera el salario. Sí. Pero es muy normal que le llegue a la mitad. Y cuando hablamos de propina, si le va mal, 50%. Casi. Son 2 fuentes de propina. La propina legal que recibe y la propina que recibe, la propina real que recibe, que un cliente le puede dar. Ese es otro monto importante. Yo simplemente a veces pongo el ejemplo del bellboy, que vete a ascender un bellboy. Dile al bellboy que va a ser supervisor de X posición. No se te mueve de ahí por la cantidad de propina que recibe. Entonces el que venga a juzgar por lo que gana un bellboy, pues puede estar equivocado. ¿Qué es el bellboy? Es un tecnicismo para los televidentes que están en cero. No, la persona que se encarga de manejar las maletas en la entrada. Ok. Ese, es el maletero, el que recibe. Vete a mover a ese de ahí, dile, mira, yo quiero que tú vayas a trabajar a una oficina en tal sitio. Yo, a la oficina. Muchas gracias, caballero, pero yo me quedo aquí. Entonces hay que entender la dinámica para poder ver. La instrucción que se recibe en el sector turístico está muy por encima, la reciben gratis. Hablamos de 15,000 pesos, lo que usted me acaba de decir ahora. Algunos reciben... entre propina, la doble por propina, el pasaje y comida y la alimentación. Y la vivienda que reciben muchos otros también. Entonces es muy... Hay que aterrizar ese análisis. O sea que 15,000 pesos equivale a como a 30. Es correcto. Entonces, es el cálculo, un estimado que ustedes hacen. Para ponerlo de una manera simple.
Sí. Entonces, no se puede evaluar simplemente por el salario que recibe, porque le está cubriendo muchos aspectos importantes de su vida a esa persona. Cuando el tema se debatió, y usted estuvo en Copardón, uno de los elementos más llamativos y que llamó a su suspicacia era el tema de que no todos los establecimientos, la propina de ley, el empleado la recibía. Incluso se hablaba de que había un trasiego, porque en la propina el cliente paga 2.800, 10 de propina, 750. Ese monto como tal, algunos empleados fuera, hablando como el programa Fuera de Récord, se quejaban de que no la reciben. Miren, la realidad que yo no puedo decir que pero es una posición parecida al punto anterior. No podemos decir que no pueda darse en una que otra circunstancia, pero no es la norma. Las instituciones están pagando su propina. Además de eso, los empleados, y se da más en los restaurantes el tema, porque es donde más importancia toma, conocen muy bien del movimiento, conocen muy bien lo que deben estar recibiendo. Y de nuevo estamos subestimando la capacidad de los empleados de poder medir lo que es, y sobre todo en un mundo cada vez más sistematizado. Por lo tanto, yo creo que los que están mencionando eso están todavía pensando en la era del ábaco y el conteo a mano. Manual. Eso, señores, se terminó. Y la realidad es que no, la realidad es que cada vez más instituciones se reciben o la reciben. De nuevo reitero, puede haber uno que otro caso, lamentablemente como todo, Sí. pero no es la norma. Bueno, Joel, se nos terminó el tiempo, le agradecemos infinitamente su participación hoy domingo en la mañana, edificando al país sobre la situación del sector, un turismo que a todos nos gusta, tanto lo de aquí como del extranjero, y definitivamente le deseamos éxito en sus funciones y que pueda seguir desarrollando y fortaleciendo un sector que al final se traduce en beneficio para todo el país por los aportes económicos. Bueno, muchas gracias por la invitación y como siempre estamos listos para regresar cuando te lo entienda. Y nada, seguiremos trabajando en pro de que el sector continúe avanzando, de que pueda seguir alcanzando sus objetivos y sin duda alguna es algo que beneficiará al país de manera directa por lo que hemos conversado en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes, más la próxima semana en Fuera de Récord. Lo dejo con Franklin Núñez y nuestro segmento de deportes. Hasta la próxima semana.